Última clase. La recta final. El hermano dice, a ver si pasamos el examen. Eso. Hay premios. Ay. Muy bien. Hermanos, hablemos de la utilidad de esta obra. Creo que el resumen que hizo Warfield sobre la utilidad de esta obra con respecto a la confesión de fe es muy acertado. Warfield dijo esto: de esta manera, cada una de las afirmaciones de la confesión es enfatizada, desarrollada y defendida. Eso es lo que dijo sobre el trabajo de David Dixon. Pensando en esto, quisiera invitarte a considerar 4 formas en las que esta obra beneficia el estudio de la confesión de fe. 4 formas. Nos permite entender las frases o expresiones que utiliza la confesión, nos explica los argumentos presentados por la confesión, nos ayuda a ampliar los argumentos dados por la confesión y nos deja conocer el contexto de discusión en el que se afirmaron las doctrinas de la confesión. En esta lección vamos a ver solamente 3. El cuarto lo vamos a dejar para tarea, pero hay muchísimos ejemplos. Creo que tengo la mitad del documento, son ejemplos de cómo funciona, porque realmente es fascinante. Vamos a mirar entonces estos 3. Primero, nos permite entender las frases o expresiones que utiliza la confesión. Debido a la distancia de tiempo entre la confesión de fe y nosotros, somos propensos a interpretar ciertas frases o expresiones de la confesión a la luz de lo que esto significa en nuestros días. Una de las maravillosas ayudas que nos brinda Dixon es que por medio de su obra nos permite entender lo que esas frases significaban en su contexto original. Eso lo vimos también en Bedom, ¿sí o no? Luz de la naturaleza, obras de la creación. Pero ahora estamos viéndolo desde alguien que comenta desde la confesión de Westminster. Tengo aquí algunos ejemplos para ti. Primer ejemplo. ¿Qué significa la frase que aparece en el capítulo 21:2? Doctrinas y mandamientos de los hombres. ¿Qué significa esa frase? El párrafo de la confesión donde aparece esa frase dice así: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. En nuestros días, ciertamente esta frase también se aplica a muchos falsos pastores evangélicos que establecen dogmas y doctrinas que no están en la palabra. Pero, ¿qué significaba esta frase doctrinas de hombres en el contexto original? ¿En qué cosas estaban pensando los editores de la confesión? Considera la reflexión de Dixon en el capítulo 20, en la primera pregunta que él pone en este capítulo. Aquí aparece Dixon. ¿Es Dios el único Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que son en cualquier cosa contrarios a su palabra o añadidos a ella en materia de fe o de culto? ¿Ves? Está la misma frase, la pone en forma de pregunta. Los estudiantes responden, sí, y comienzan a citar los textos de prueba. Siendo así, pregunta un estudiante, ¿no yerran o no están equivocados los papistas, los católicos romanos, que contradicen esto, tanto en la doctrina, porque enseñan que el Papa de Roma y los obispos en sus propias diócesis pueden, por su propia autoridad, praeter scripturam, esto es, añadir a la escritura, dictando leyes que obliguen y aten a la conciencia so pena de muerte eterna, como en la práctica, porque han impuesto y siguen imponiendo muchos ritos y ceremonias eclesiásticos como si fueran necesarios en el culto, sin ningún fundamento en las escrituras? ¿Están equivocados ellos al hacer eso? Sí. Ese mismo ejemplo nos permite entender la frase fe implícita que se encuentra al final del mismo párrafo. ¿Qué significa fe implícita? Es el tipo de fe que tenía que ver, que era ordenada por los sacerdotes católicos romanos a las personas. Cree, esto es lo que Dios dice. No está hablando de hombres carismáticos, pentecostales, líderes de iglesias multigrandes, ¿verdad? Multilugares, etcétera. Megachurch, no está hablando de eso. Está hablando específicamente en contra del contexto católico romano. ¿Cómo lo aprendemos? Porque el estudiante de Dixon, en la mente de Dixon, ¿verdad? El estudiante dice,
si no están obligados a cosas de hombres, ¿no están mal entonces los papistas que eso es exactamente lo que hacen? Sí, están mal. Y lo mismo la frase, una fe implícita. La fe implícita es lo que demanda el catolicismo romano de sus fieles. Y eso es en contra de la conciencia. Otro ejemplo. ¿Qué significa la frase representación visible que aparece en el capítulo 22, párrafo 1? Mira lo que dice este capítulo y este párrafo. La manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. Muy bien. En nuestros días, ¿cuál es el debate que hay con respecto a las representaciones visibles? ¿Sabes cuál es el debate? El hecho de que si se puede ver películas sobre la vida del Señor Jesús, o si los niños pueden ver caricaturas donde aparezca el Señor, porque dicen, el mandamiento dice, no se hace representación visible. Muy bien, podría ser muy válida esta reflexión, pero es clave que nosotros nos preguntemos, ¿es eso lo que estaba refiriéndose la confesión? Bueno, evidentemente no dibujos animados ni películas, no había eso, pero podría ser obras de teatro, ¿verdad? Así que en ese sentido podríamos encontrar, pero ¿es a eso a lo que se refiere? Yo quiero que veas lo que hace Dixon en el capítulo 21, pregunta 2. ¿Es la manera aceptable de adorar al Dios verdadero aquella que ha sido instituida por Él mismo y que está limitada a su voluntad revelada, que afirma que no debe ser adorado según las imaginaciones y maquinaciones del hombre o las sugestiones de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o de cualquier otra manera no prescrita en las Santas Escrituras? ¿Ves? Está refiriéndose al mismo párrafo. La respuesta es sí, sí. Siendo así, otra vez, ¿no hierran los papistas que enseñan que las imágenes de Cristo y de la Trinidad deben ser adoradas? Y esto no dicho impropiamente, sino incluso propiamente y per se, con la misma clase de culto con que se adora a Cristo y a la Santísima Trinidad. Sí, y no hierran también los griegos, es decir, los católicos ortodoxos, que sostienen que las imágenes pintadas de Dios pueden ser adoradas, pero no las imágenes grabadas o esculpidas de Dios. Sí, hermanos, es muy interesante que cuando se escribió esta frase, lo que estaba en mente era la práctica católico-romana y también de la iglesia griega ortodoxa. Piensa en lo que esto significa. Los católicos romanos dicen, y no impropiamente, porque a veces dicen, nosotros veneramos. Eso sería decir impropiamente. Pero ellos lo dicen propiamente. Nosotros adoramos esa imagen. Ahora, eso está mal, eso es lo que está prohibido ahí. Pero ¿qué tal los ortodoxos que son un poquito más distinguidos? Ellos dicen, las pinturas sí porque son 2D, pero las obras 3D, no. ¿Esa distinción es válida? No. Eso también está mal. Porque cuando tú adoras algo como si fuera Dios, estás cometiendo idolatría. Y Dios no se parece a nada que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, todo lo que hagas es simplemente una manifestación idolátrica. Estás adorando a la criatura y no al Creador. Así que no está hablando de las películas, no está hablando de los dibujos animados, está hablando de adorar literalmente imágenes, representar imágenes a través de eso. Ahora, hay una discusión real en nuestros días en el círculo reformado sobre si nosotros deberíamos ver películas como La Pasión de Cristo o deberíamos ver cosas así. Y yo quiero dejártelo a tu criterio para seguirlo estudiando, pero estúdialo. Porque tenemos que llegar a una postura, si es, sí puedo ver, pero que sea bíblicamente sostenido. Y si es, no quiero ver y no voy a ver, entonces que sea bíblicamente sostenido. No por una ropa que te pones, yo soy reformado, no veo películas de Jesús. Creo que hay muchas cosas en las que hay que considerar. Jesús fue hombre. Representar a Jesús como un hombre es representar algo que es real. Pero por el otro lado, adorar a ese hombre como si fuera Jesús
eso es idolatría. Por el otro lado, tengo otro problema. Los personajes que representan a Jesús son personas que uno conoce sus vidas y de pronto uno ve que son homosexuales, que viven de forma licenciosa. La representación de Jesús a través de hombres como ellos se convierte casi en una blasfemia. Entonces son cosas en las que hay que pensar. No te digo qué pienses, pero piénsalo, estúdialo. Pero sí te quiero decir algo. No uses la confesión de fe para decirme que no podemos ver películas, porque eso no es lo que dice. Lo que está diciendo es, no podemos adorar imágenes como si fuera Dios. Sea pintada o sea esculpida, es lo mismo. Es idolatría. ¿Me hago entender? Esto nos ayuda en nuestra discusión un poco más profunda. Otro ejemplo que ya lo vimos. ¿Qué significa en una lengua conocida cuando dice que debemos orar en una lengua conocida? En nuestro contexto sería el espíritu carismático, ¿sí o no? Mira lo que dice Dixon. ¿Debe la oración de forma oral ser en una lengua conocida? Él responde sí. Pues bien, no yerran los papistas que sostienen que no es necesario que las oraciones públicas se hagan en una lengua conocida, sino que a menudo es conveniente que las oraciones se hagan en una lengua desconocida para el vulgo. Está hablando de la oración de los sacerdotes en un lenguaje que la gente no conoce. El latín, sí, están equivocados. Otro ejemplo. ¿Qué significa la frase voto religioso? Que aparece en el capítulo 23, párrafo 5. ¿Por qué estamos haciendo estos ejemplos? Porque quiero mostrarte que estudiar a Dixon te permite entender el significado de frases que están en nuestra confesión de fe. No tienes que inventártelas, búscalo. Ahora, ¿qué significa voto religioso? Dice en el capítulo 23, párrafo 5. Un voto religioso, el cual no debe hacerse a ninguna criatura sino solo a Dios, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado religioso y fidelidad. ¿Qué estaba en la mente de los editores cuando usaron esa expresión? Voto religioso. Dixon dice esto. ¿Deben los votos religiosos hacerse solo a Dios y no a ninguna criatura? Él responde sí, solo deben hacerse a Dios. Siendo así, no yerran los papistas que sostienen que se debe hacer votos a los santos difuntos y a los y hacerse también y a los cenobiarcas, es decir, a los priores de monasterios o abadías. Fíjate lo que eran votos religiosos en ese contexto. Eran promesas, oraciones, eran como cuando tú dices, como Martín Lutero diciendo a Santa Catalina, Santa Mónica, Santa Ana. Alguna de esas santas era. La Santa Ana diciendo que se iba a ser sacerdote por causa de haberle Dios perdonado la vida. Hizo un voto religioso. No es a los hombres, es solo a Dios. Así que el voto religioso tiene que ver con ese tipo de promesas, con dar tu vida y vivir en un monasterio, quedarte célibe para siempre, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que no se hacen a los hombres, ni a difuntos, ni tampoco a los que dirigen los monasterios. Se deben hacer solo a Dios y se deben hacer conforme a lo que Dios pide. Otro ejemplo. ¿A qué o a quiénes se refiere la frase dar su consentimiento que aparece en el capítulo del matrimonio? Capítulo 25:3 dice, es lícito que se case toda clase de personas que en su sano juicio puedan dar su consentimiento. ¿Qué significa esa frase? Lo primero que viene a mi mente al leer esta frase son los matrimonios arreglados de la antigüedad. ¿Es a eso a lo que se refiere? Es decir, el papá no puede decir, mi hija, usted se casa con él y punto. Eso es lo que viene a mi mente porque vivo en una cultura occidental muchos años después. Y digo, no, todos tienen que dar su consentimiento. La mujer no se puede casar obligada, ¿verdad? Eso es lo que vendría a mi mente. Pero ¿qué es lo que se refiere? Esta frase tiene en la mira la prohibición que hizo la iglesia romanista para el matrimonio de los sacerdotes. Qué interesante. No tiene nada que ver con el vínculo familiar, tiene que ver con una prohibición completamente religiosa hecho por los católicos romanos. Pregunta Dixon, ¿es lícito que se case todo tipo de personas que tengan la capacidad y el criterio de dar su consentimiento
Él responde, sí. Siendo así, no yerra la iglesia papista que prohíbe y dispensa el matrimonio a sus eclesiásticos. Te prohíbo que te cases si quieres honrar a Dios. Pero yo quiero casarme, eso no importa. Yo te prohíbo que lo hagas. Dice, si puede dar su consentimiento, si ese hombre se quiere casar, que se case. ¿Me hago entender? ¿Ves cómo se pone de otros colores los cuadros que estamos mirando? Nos ayuda a salir de nuestro lugar occidental en este siglo y nos permite volver allá atrás y decir, ahora quiero que notes algo. No fue intencional, pero todos los ejemplos que te mostré tienen que ver contra quién. Contra los papistas. ¿Sabes por qué? Porque los papistas son la gran preocupación en la mente de la iglesia protestante. Están los anabautistas, están los cuáqueros, están muchos otros, los luteranos, estos falsamente llamados luteranos. Hay un montón de grupos, 43 cita él. Pero el que más se cita en todo este libro es el catolicismo romano. Cuando tú estudias la confesión de fe, tienes que tener en mente que el principal problema, el principal enemigo doctrinal contra el que se está tratando de presentar defensa es el catolicismo romano. ¿Ok? Muy bien. Segunda cosa, rápidamente. No solamente nos permite entender ciertas frases, sino que también nos permite entender los argumentos que se presentan en la confesión. Cuando estudias a Dixon, puedes aprender sobre los argumentos. Te voy a dar algunos ejemplos. Primer ejemplo, argumentos sobre la cesación de los dones de revelación. El texto de prueba por excelencia a favor de la cesación de los dones de revelación es Hebreos 1, 1 y 2. De hecho, la confesión de fe ni siquiera lo pone como texto de prueba. No lo pone como texto de prueba. Lo ve como una implicación. Alguien podría pensar, es que por eso yo no soy cesacionista, pastor. No hay argumentos. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer o antes de ayer? Los textos no solo se los cuenta, se los pesa. Ese texto pesa más que todos los argumentos carismáticos que existen en la tierra. Y mira la forma en cómo lo presenta. Es bien interesante esto. Pregunta en el capítulo 1, pregunta 3. ¿Ha cesado ya estos antiguos modos en los que Dios revelaba su voluntad a su pueblo? Estás teniendo en mente la frase de la confesión, ¿verdad? Entonces eso hace que la palabra de Dios sea necesaria, habiendo cesado ya a Dios de revelar de la misma forma en que antes lo hacía. Esto está hablando de la cesación. Ahora pregunta, ¿ha cesado Dios? Se responde sí. Siendo así, ¿no yerran los entusiastas y cuáqueros que sostienen que el Señor no ha cesado aún de revelar su voluntad como antaño? Aquí aparecen otros enemigos, los cuáqueros y los entusiastas. Esos son los que crean en visiones y en cosas todavía presentes. Sí. Y luego pregunta, ¿y de qué manera podemos refutar esa enseñanza? Y aquí comienzan sus argumentos. Porque Dios, que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. El apóstol llama al tiempo del Nuevo Testamento los postreros días, porque bajo el mismo no cabe esperar más alteración, sino que todas las cosas han de permanecer sin añadir ni quitar, como fue enseñado y ordenado por Cristo hasta el día postrero. Fíjate el contraste que estaba en la mente de ellos. Lo que antes se hizo fue de muchas maneras y en diferentes tiempos. Lo que hoy se hizo es de una sola manera y ya no se vuelve a repetir. Entonces, lo que hoy esperamos, dice, no es ninguna alteración. Esperamos la venida de Cristo tal y como estamos. La manera y modos de antaño eran, y comienza a citar, éxtasis, revelaciones, visiones. Luego dice, todo lo cual termina por escrito, que es el modo más seguro e infalible en el que Dios revela su voluntad a su pueblo. Ese es el argumento que da Dixon. Ahora, permíteme explicarlo un poco más. El argumento es así. El autor a la epístola de los Hebreos está haciendo una comparación entre dos tiempos diferentes, los tiempos pasados y estos últimos días.
Estos dos tiempos comprenden la revelación que Dios le ha hecho a su pueblo. En los tiempos pasados, Dios habló en muchas ocasiones y de muchas maneras. Sin embargo, en estos últimos días ha hablado de una manera completa en una sola temporada o momento, y esto fue por medio de su Hijo. Así, dado que esta revelación final no es como la anterior, que fue en diferentes ocasiones, sino que es una gran revelación, no se debe esperar más revelaciones. La conclusión de Dixon es: no cabe esperar más alteración, sino que todas las cosas han de permanecer sin añadir ni quitar, como fue enseñado y ordenado por Cristo hasta el día postrero. Dixon solo está haciendo eco de la forma en la que los teólogos reformados presentaron este texto como una prueba. Como un representante de la teología reformada, considera las palabras de John Owen en su comentario de Hebreos 1, 1 y 2. Mira lo que dice. En oposición a esta revelación gradual en la mente de Dios en el Antiguo Testamento, el apóstol, él cree que es Pablo quien escribe Hebreos, da a entender que ahora, por medio de Jesús, el Mesías, el Señor ha comenzado y terminado de una vez toda la revelación de su voluntad según las esperanzas y expectativas de ellos. Así, según Judas 3, la fe fue entregada una vez por todas a los santos. No es un día, ni en un sermón, ni por una persona, sino en una época o bajo una dispensación que abarca todo el tiempo desde la entrada del Señor, de Cristo el Señor, en su ministerio hasta el cierre del canon de las Escrituras, periodo que ahora estaba a punto de terminar. Una vez pasada y terminada esta época, no hay que esperar ninguna nueva revelación hasta el fin del mundo. Nada se añadirá ni se alterará en la adoración a Dios. Dios no lo hará. Los hombres que lo intenten lo harán a costa de sus almas. ¿Fuerte o no? Matthew Poole dice lo siguiente, un comentarista contemporáneo: los últimos días, porque la perfección de los tipos que le precedieron, cuando Cristo estableció en la iglesia la religión que debe permanecer inalterable hasta el fin del mundo. Los mejores días para la luz más clara y las mayores misericordias. Ha hablado, nos reveló su voluntad una vez y por completo, descubriendo las cosas excelentes de Dios más claramente que antes. Una sola vez y por completo. Ese texto es el texto por excelencia para poder decir, hermanos, la razón por la cual ya no hay estos dones es porque Dios ya reveló una sola vez en el Hijo y para siempre. Antiguamente fue muchas veces y de muchas maneras. En este tiempo fue una sola vez. Y ya no esperamos más revelación, porque la revelación se termina en el momento en que tú la escribes. Y cuando la escribes, simplemente certificas que todo terminó. Déjame darte otro ejemplo. Este ejemplo es a favor de la frase necesariamente contenido. En nuestra confesión de fe y en la confesión de Westminster hay un pequeño cambio aquí, en donde se habla de esta frase. Las cosas que Dios quiere mostrarnos lo hace de una manera explícita o necesariamente contenido. La frase de Westminster es por buenas y necesarias consecuencias. Yo quiero que veas cómo se argumenta de una manera muy interesante el hecho de que la Biblia puede ser entendida no solamente en lo que dice expresamente. Aquí dice Jesucristo es Dios, pero también a través de consecuencias lógicas que se derivan de las verdades que la Biblia enseña, como la Trinidad. ¿Nosotros creemos en eso? Claro que creemos en eso. Déjame mostrarte el argumento que usan en Westminster, que es el mismo argumento que nosotros usamos para decir que las deducciones lógicas son una parte correcta, apropiada de cómo estudiamos la Biblia. ¿Es justificable argumentar en artículos o cuestiones de fe por consecuencias deducidas naturalmente de las Escrituras? Él responde, sí. Siendo así, ¿no hierran los socinianos, los cuáqueros, los anabautistas y los arminianos? Yo te ruego que cruces los dedos para que cuando digan anabautistas no se estén refiriendo a nosotros. Que sostienen que todas las cuestiones de fe se establecen únicamente de manera expresa
y por medio de encontrar las mismas palabras en las Escrituras y que ninguna cuestión de fe, al menos necesaria para la salvación, puede basarse en consecuencias extraídas de las Escrituras? Ellos están equivocados al decir eso. Los socinianos negaban la Trinidad porque decían, eso no está en la Biblia. Los cuáqueros negaban y menospreciaban la Escritura. Los anabautistas, muchos de ellos eran unitarios. Otra vez por el mismo criterio. Ahora, todo esto es parte de decir, no se puede. Si la Biblia no lo dice, dime versículo y dime dónde está la palabra exacta. Si no está, yo no te creo. Ese biblicismo, que no es correcto, es lo que se argumentaba, y lo que se está argumentando aquí es en contra de eso. No, las deducciones lógicas que surgen de la Escritura son válidas también. ¿Cómo pueden ser refutados estos argumentos que ellos presentan? Primero, porque Cristo mismo prueba este punto necesario de la fe, la resurrección de los muertos a partir de las Escrituras por medio de una consecuencia. ¿Te acuerdas que te leí esto el primer día cuando hablamos de los textos de prueba y te decía, los textos de prueba son capaces de mostrarte que hay aquí un bagaje teológico, exegético, en el cual tú puedes sostenerte? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo entonces tú dices que no hay resurrección? Señor, no entiendo lo que me estás diciendo. Ellos sí lo entendieron. Se quedaron calladitos porque el argumento era sólido. Y el argumento es muy interesante porque la idea es, y aquí lo explico. Mira en este párrafo. El primer argumento está basado en las palabras del Señor Jesús en Mateo 22. Por medio de una deducción lógica tomada de las Escrituras, el Señor afirma que la forma en la que la Escritura habla de que Dios es el Dios de hombres, que a pesar de estar muertos lo siguen teniendo como su Dios, si Dios solo puede ser Dios para aquellos que están vivos, deducimos que estos hombres siguen vivos. Si estos hombres están vivos, aun cuando sus cuerpos estén muertos, deducimos que la realidad de la vida después de la muerte demanda la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, si los muertos están vivos, entonces la muerte no es el final, sino que esperamos resurrección de los muertos. Esa es la deducción lógica. Fíjense, Dios es un Dios de vivos. Claro. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? Si Dios es el Dios de vivos y es el Dios de Abraham, que ya no está vivo, significa que Abraham sigue vivo. Pero su cuerpo no está vivo. Significa que hay vida después de la muerte, porque no se diría que Dios es Dios de vivos si se dice que es Dios de Abraham, porque entonces ya no sería el Dios de Abraham porque está muerto. Si es el Dios de Abraham, es porque Abraham está vivo. Y si Abraham está vivo, entonces, aunque su cuerpo esté muerto, eso obliga a saber que hay una resurrección, porque su cuerpo se tiene que unir con su alma, porque Dios es un Dios de vivos. Es un argumento del Señor Jesús, y ellos lo entendieron a través de esa deducción lógica. Correcto, es parte de mirar las deducciones. Las deducciones son parte de lo que nosotros creemos. Vamos a saltarnos esto, solamente estoy probándote que aquí hay argumentos que uno puede entender a partir de lo que Dixon explica. El día del Señor. Una de las cosas que a veces la gente se pregunta es, pastor, es que yo no me convenzo a través de simplemente 3 o 4 textos que se citan en la confesión de fe de que el día del Señor es el día del Señor. Bueno, déjame mostrarte cómo es el argumento que se utiliza. Dice Dixon, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, ¿este día entre 7 era el último día de la semana? Sí. Luego vuelve a preguntar, no obstante, ¿este día fue cambiado a partir de la resurrección de Cristo al primer día de la semana? Sí. ¿Y así ha de continuar ese día hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano? Sí. Siendo así, no hierran los sabáticos que sostienen que debe observarse el día de reposo judío, es decir, el séptimo día de la creación. Aquí le está dando con un palo a los adventistas del séptimo día. No existían adventistas del séptimo día. A sus padres en la fe. Sí, están equivocados. ¿Y cuáles son los argumentos? Aquí comienzan los argumentos, fíjate. Porque estando en vigencia el cuarto mandamiento, en el que se señala un día de cada 7, la numeración se deja libre a Dios mismo para que se reserve a Cristo legislador y a su espíritu el derecho y el poder de cambiar el día y de continuar el culto prescrito
en el cuarto mandamiento. El primer argumento es este: la ley moral sigue vigente. Y la ley moral dice que hay un cuarto mandamiento, el cual dice que hay un día de reposo. El día de reposo es una ley moral. ¿Qué día es ese día? Es algo que le pertenece al Señor. Y Él lo deja libre al legislador de la ley en el nuevo pacto, que es Cristo, y a su Espíritu, para que puedan escoger el día que ellos quieran en este nuevo pacto. Muy bien, ese es el primer argumento. Segundo, por el nombre mismo. Porque nuestro día de reposo se llama el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. O en aquel día del Señor. O en el día domingo. O en el día que le pertenece al Señor. Señalando así un día de manera particular y un día que de una manera peculiar y especial se le llama su día. Así como la oración del Señor, el Padre Nuestro, y la cena del Señor se llaman así porque son señalados por Cristo el Señor. Pero todos los días son iguales. Ok, entonces todas las cenas son iguales. No, hay una que es la cena del Señor y hay otro que es el día del Señor. Aunque todos los días le pertenezcan, hay uno que lo llama mi día. Tercer argumento, porque solo Dios puede abrogar el día del Señor, concediéndolo así los adversarios. Por lo tanto, aquel que tiene poder para rescindir, también tiene poder para establecer. Cuarto, porque hay un mandamiento implícito respecto a la observancia del día del Señor. 1 Corintios 16:2. Haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia, dice Pablo, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte para él, de donde podemos deducir que no es el séptimo día, sino el primero, el principal día solemne para el culto después de la resurrección de Cristo, porque los apóstoles se concentraron de manera particular y eminente en ese día y lo hicieron en diversas iglesias como el momento más adecuado para expresar su caridad. El apóstol Pablo no cree que sea indiferente el día en que esto se lleve a cabo, ni considera que todos los días serán iguales, sino que se centró en el primer día. No solo lo hizo en una iglesia, sino en muchas, tal como lo mandé en las iglesias. ¿Se acuerdan? Esas son las palabras que están. Además, ese mandamiento supone que ya están familiarizados con algunos privilegios especiales del primer día de la semana, más allá de los demás, y debe haber algunas cosas particulares en ese día que lo hace adecuado para tal propósito por encima de cualquier otro día. Todos son argumentos bíblicos lógicos. Quinto, porque así como el séptimo día fue instituido en recuerdo de las obras de la creación, así también el primer día, después de terminada la obra de la redención, sucedió como el día más conveniente, como día de reposo, para relacionar y comparar ambas misericordias. Sexto, porque el primer día de la semana fue el día en que Cristo se apareció con más frecuencia a sus discípulos y los bendijo con su presencia. Séptimo, porque aquel día descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ese mismo día Pedro bautizó como a 3,000 personas. Fíjense, lo que está argumentando es, el Señor se aparece a los discípulos, los cuales estaban reunidos. ¿Y qué día fue eso? El primer día. ¿Por qué estaban reunidos? Para recordar la resurrección, para poder pensar que Cristo estaba vivo, pero estaban reunidos porque se apareció y estaban todos allí. No debemos suponer que vivían todos juntos como una especie de campamento. Cada uno tenía sus actividades, pero no es casualidad que Él se apareciera cuando ellos estaban reunidos. Y estaban reunidos en el primer día de la semana como un recordatorio de su resurrección, pero su presencia en medio de ellos es lo que hace que sea su presencia para bendecir, lo que muestra la diferencia en ese día. Octavo, son 10 argumentos. Octavo, porque la iglesia en tiempo de los apóstoles observaba ese primer día de la semana como santo, Hechos 27, ¿verdad? Estaban reunidos en el primer día de la semana. La práctica de los apóstoles, aprobada en las Escrituras, equivale a una institución divina. Noveno, porque Cristo fue visto por sus apóstoles 40 días después de su resurrección y les habló de las cosas que pertenecen al reino de Dios, durante los cuales les enseñó todas las cosas que eran necesarias que supieran, y entre aquellas cosas es probable que también les haya enseñado sobre el cambio del sábado y la institución del primer día de la semana. Y esto inmediatamente después de su resurrección, o bien instituyó por sí mismo inmediatamente ese día,
o bien inspiró a sus apóstoles para que lo observaran desde ese mismo momento. La pregunta es, ¿por qué si ellos iban a la sinagoga el sábado, por qué a partir de un momento ellos se reúnen los domingos? Lo que está suponiendo aquí es que cuando Cristo resucitó y se les apareció, Él los instruyó. Y lo que está diciendo es probable que en ese tiempo los haya instruido del cambio de día y por eso nunca más se reunieron en el día de reposo judío, sino que se reunían en la iglesia el primer día de la semana. Interesante. 10, porque el Señor se ha apropiado notablemente de este reposo cristiano al vengarse notablemente de los quebrantadores y profanadores del mismo, como se desprende de varias historias. Muy bien, esta es la forma en la que se argumenta el día de reposo, pero noten, en nuestra confesión solo hay 3 textos y quiero ver si los reconoces. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dixon habló de eso en este argumento, el recoger la ofrenda. Hechos 27. La práctica apostólica, Dixon habló de eso en esta argumentación. Y Apocalipsis 1:10, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Dixon acaba de argumentar sobre ese texto también. Si no sabes cómo argumentar sobre esos textos de prueba de la confesión, aquí tienes una preciosa manera de conectar la argumentación. ¿Me hago entender? Y no te olvides de ir a la tradición exegética. Lee a Matthew Poole, lee a Matthew Henry, mira lo que hay sobre estos comentarios en estos textos. Muy bien, quiero darte un cuarto ejemplo que es muy útil y quiero animarte con esto. Animarte a que vengas a la postura bíblica, ¿ok? Cuidado con creer que es un líder político europeo llamado Nicolás o algo así. No es Maduro o Sarkozy o cualquiera de esos. El anticristo es enseñado casi de manera universal en estos días de la confesión, que era el Papa de la Iglesia Católica Romana. Ahora, si no te convencí, déjame que Dixon te convenza, ¿ok? ¿Es el Papa ese anticristo, ese hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la Iglesia de Dios contra Cristo y contra lo que se llama Dios? Sí, responde este venerable profesor. Aunque esto sea negado por la Iglesia de Roma, por supuesto, no lo van a aceptar. Sin embargo, la verdadera descripción del anticristo concuerda con él. Primero, porque no es un solo hombre, sino una orden, una raza de hombres que se suceden uno a otro en ese mismo estado y oficio, lo cual se verá al comparar 1 de Juan 4:3 con 2 Tesalonicenses 2:7 al 8. Ellos dicen, porque no se ha manifestado todavía el hombre de maldad, ese inicuo, y luego dicen, pero hay entre nosotros muchos anticristos. Eso es lo que está comparando. Segundo, porque su venida es a la manera de Satanás. Tercero, en cuanto a su nombre, se llama a sí mismo cristiano, pero en realidad es un adversario de Cristo y por consiguiente alguien que niega que Jesús sea el Cristo. Cuarto, porque se siente en el templo de Dios como Dios. Quinto, porque gobierna en la gran ciudad y ejerce dominio sobre los reyes de la tierra. Sexto, porque engaña a los moradores de la tierra con prodigios y milagros mentirosos. Séptimo, porque hace que toda clase de personas reciban su marca en la mano derecha o en la frente. ¡Wow! Octavo, porque con respecto a él concuerda lo que dice Pablo, vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, es decir, el emperador romano, para ser revelado a su debido tiempo. Ahí no sé si estoy de acuerdo con Dixon, pero puedes ver los argumentos históricos. Y eso ayuda, ¿sí o no? ¿Por qué dicen que es el anticristo? Aquí está, míralo. ¿Qué quiere decir con eso? Como te digo que era una postura universal, cualquier comentarista del siglo XVII que toques el texto de 2 Tesalonicenses te va a decir es el anticristo y es el Papa. Léelo, investígalo, estúdialo. Quizás hay cosas válidas y otras que definitivamente yo tengo que decir. Les dije ayer, yo tengo esta postura, pero no estoy de acuerdo en todas las conclusiones a las que ellos llegan. Yo no creo que lo detiene es el emperador romano, porque ya no hay emperador romano y sigue siendo detenido este hombre de iniquidad. Así que tiene que ser alguien más. Pero hay cosas que coinciden de una manera en que nadie más coincide. ¿Quién se sienta en el trono de Dios y busca la adoración que le pertenece solo a Dios y pide que lo llamen Padre?
¿Quién es aquel intercesor entre Dios y los hombres que está en la tierra presente en lugar de Cristo? Anticristo significa en lugar de, también en oposición a, pero en lugar de. Así que hay cosas que son muy importantes y hay que analizarlas, estudiarlas en el contexto. Muy bien, hermanos, hay muchas cosas más, pero vamos a ver la última cosa que pudiéramos pensar. También nos ayuda a ampliar los argumentos dados por la confesión. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la idea de los libros apócrifos. Dice en el capítulo 1, párrafo 3, los libros apócrifos, al no ser por inspiración divina, ¿verdad?, no deben ser recibidos como autoritativos, etcétera, etcétera. No tenemos mucho más y no hay mucho argumento, pero es increíble el argumento que se le da, que Dixon le da, para que cuando tú expongas el capítulo 1, puedas ver con claridad qué significaban los libros apócrifos en ese contexto. Fíjate lo que Dixon pregunta. ¿Son de inspiración divina los libros comúnmente llamados apócrifos? No. Siendo así, ¿no yerran los papistas que afirman que los libros llamados apócrifos son de inspiración divina y de igual autoridad que la palabra indubitable? Sí, están equivocados. ¿Cómo pueden ser refutados sus argumentos? Primero, porque esos libros nunca fueron escritos en lengua hebrea ni por ninguno de los profetas. Acuérdense que la mayoría son del Antiguo Testamento, o la gran parte. Segundo, porque nunca son citados en el Nuevo Testamento por Cristo, ni por ninguno de los apóstoles, como sí lo son los libros de las Escrituras canónicas. Tercero, porque contienen muchas doctrinas e historias ficticias e impías. Y aquí te da ejemplos. Tobías 5:13 dice, el ángel le dijo que era Azarías, hijo de Ananías. Eso fue una mentira manifiesta que no puede atribuirse a un ángel bueno y por lo tanto el Espíritu de Dios no ha dictado esa historia. ¿Cómo un ángel miente? Los ángeles no mienten. Segundo, se dice en Tobías 6 al 7, 16 al 17, que el corazón y el hígado de un pez son buenos para hacer un perfume que sirve para ahuyentar al demonio. Cuando alguien estaba siendo atribulado por él o por algún espíritu maligno, y es dicho por un ángel en Tobías 12:15, yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que representan las oraciones de los santos. Esto solo puede ser dicho de Cristo. Uno de los 7 santos ángeles que representan las oraciones de los santos. Eso no tiene sentido, eso solamente pertenece a Cristo Jesús. Ahora, quiero que pienses en los argumentos. Otro argumento. Porque el acto de Simeón y de Leví de matar a los siquemitas, el cual fue condenado por Jacob, siendo guiado por el Espíritu de Dios en Génesis 34:25, es elogiado en Judith 9:2 y 3. ¿Cómo puede ser de Dios si en un lado Dios dice que eso es pecado y en el otro lado dice qué buena obra se hizo ese día? Otro ejemplo que te da Dixon. Porque en ellos se puede leer de una ofrenda por los muertos, oraciones y reconciliación por los muertos para ser librados del pecado. Segundo libro de Macabeos 12:43 al 45. Mira qué contradicciones hay al comparar los siguientes textos juntos. Creo que los puse aquí abajo. Fíjate los textos, 29. Dice en Macabeos, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, les mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Siguiente texto. Pues no de esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, si consideraban que una magnífica recompensa estaba reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Primero Macabeos 6:8. Ante tales noticias, quedó el rey consternado, presa de intensa agitación, y cayó en cama enfermo de pesadumbre por no haberle salido las cosas como él quería. Macabeos 2:15-16 dice, recibe como regalo de parte de Dios esta espada sagrada con la que destrozarás a los enemigos. Segundo Macabeos 9:5. Pero el Señor, Dios de Israel, que todo lo ve, lo hirió con una llaga incurable e invisible,
Apenas pronunciaba esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable con agudos retorcijones internos. Y ahí termina. Internos. El punto es, cuando uno compara los textos con los textos, uno encuentra que a veces dice, y eso fue lo que Dios le dijo, y el otro dice, pero no le salió como quería. Uno dice, y murió siendo atravesado por una espada, y el otro dice, le dieron retorcijones en el estómago. Pero ¿cómo es? Está contándome la misma historia, pero no es lo mismo. Se contradicen. Hay cosas donde se habla de oración por los muertos y cosas que simplemente no tienen sentido. Cuando los comparas con la palabra de Dios, realmente no tienen sentido. En uno de los libros apócrifos, creo que es Tobías, dice que cuando uno ora, o cuando uno ofrenda, perdón, cuando uno diezma, uno puede ser justificado de sus pecados. Y entonces uno dice, ¿de dónde sacaron la indulgencia? De ahí. Pero por eso pareciera que la razón por la que meten los libros apócrifos es para poder defender el uso de libros como eso y de doctrinas como esa. Porque entonces podían decir, pero la Biblia dice aquí, no, esa no es la Biblia. Pero ellos le dieron esa autoridad a los libros apócrifos. Muy bien. Tú tienes aquí muchas cosas más que te voy a compartir. Tienes la traducción de las Escrituras, tienes argumentos relacionados con eso, tienes cosas relacionadas con la Santa Trinidad. Todos esos son argumentos que se presentan aquí y que es parte de lo que nosotros vemos en la utilidad de este libro. Otra vez, es un libro que deberías tenerlo sobre la mesa y lo primero que te recomiendo es, ten esos cuadritos que te compartí sobre la mesa. Cuando vas a un capítulo de la confesión, mira si hay algo en el catecismo. Si hay algo en el catecismo, míralo en el catecismo, pero míralo también en Benjamin Beddome, en su exposición, pero mira también si hay algo de eso en La verdad triunfa sobre el error. ¿Ok? Y con esto cerramos esta herramienta y damos paso a un tiempo de preguntas y respuestas con respecto a esta herramienta que hemos visto el día de hoy. Hermanos queridos. ¿Dónde podemos adquirir o conseguir este recurso que nos presentó? Muy bien. Ese libro está terminando de ser traducido. Hoy se está trabajando en el capítulo 27 ya. Entonces queda solamente 28, 29, 30 hasta el 33 y se termina todo el libro. Esperamos publicarlo máximo en 2 meses. Máximo. ¿Quién es el autor, hermano? David Dixon. Es del que hablamos al principio. Ok. Sí, pero este recurso que nos trae de la pantalla, ¿no lo puedes compartir? Sí, por una módica cantidad de... No, claro que sí, claro que sí. Yo te preguntaba lo que estás compartiendo en la pantalla. ¿Hiciste tú? Sí. Es la investigación que he hecho con las herramientas que aprendí de los profesores que tengo, ¿verdad? Yo le dije al doctor Renihan el otro día, mientras revisábamos la traducción de su libro, le decía, yo estoy haciendo un trabajo con la confesión de fe de lo que usted me enseñó. Pero él dijo, estas son las herramientas, miren, la verdad triunfa sobre el error, miren a Benjamin Beddome, y lo que yo hice fue escuchar su consejo y meterme en esos libros. Y cuando uno ve cómo funciona, uno dice, esto es muchísimo más que lo que uno piensa. El doctor Renihan dedica una página de un libro pequeñito a mencionar a Dixon, a Beddome y al Catecismo Bautista. Lo que yo tengo hasta aquí son casi en forma de libro, quizás más de 150 páginas en todo esto que hemos visto estos días, solamente mirando estas 3 herramientas. La herramienta del catecismo, Benjamin Beddome, y la verdad triunfa sobre el error. Hay tanto material, porque solamente son ejemplos, ejemplo, pero todo esto tiene la idea. Ese libro, si el Señor me permite terminarlo, la idea es dedicárselo al doctor James Renihan. Aunque yo soy discípulo del doctor Waldron y me siento orgulloso de eso, el doctor Renihan ha sido realmente mi maestro en la parte de la confesión de fe, porque él ha dedicado su vida a estudiar la confesión de fe. ¿Y tu libro qué título va a tener? ¿O tiene? Nuestra común fe. Cuando lo vean, entonces van a saber, yo estuve en ese taller una vez. ¿Hay algún programa sistematizado ya para estudiar la confesión, así como decimos en este fin de semana, pero si hay un programa uno pueda... En el sentido de como tipo seminario o como tipo estudio. Bueno, estamos haciendo esto a la luz de, ¿verdad?, lo que se hace con el seminario del doctor Waldron, que es un seminario confesional. Tenemos también el SRL que funciona aquí en Orlando y el seminario
nuestro que funciona vía online completamente. Entonces, pero creo que la clave es eso, estudiar de manera sistemática, confesional. Creo que una de las cosas que nos ha pasado en nuestros días es que sin querer, y quiero usar esta expresión, justo salió hace unos días la película Frankenstein en Netflix y está rompiendo taquilla, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces nosotros hemos hecho con respecto a nuestra teología. Agarro un poquito de la Convención Bautista del Sur aquí, y soy un poco carismático acá, y soy confesional aquí, y soy un poco... Entonces lo que tú tienes al final es un Frankenstein, pegado de diferentes partes, donde lo que pasa no es que uno no tenga que o no pueda tener la disposición de aprender de todos lados. Todos tienen algo para enseñarnos. Pero cuando uno no tiene una educación sistemática, lo que uno termina haciendo es que encuentra inconsistencias en donde uno está. Entonces yo entiendo mi adoración así, pero yo confieso la confesión así. O yo veo mi gobierno en la iglesia así, pero yo confieso esto reformado. Pero cuando tú tratas de reconciliarlo, dices, no combina. No combina porque es como un edificio que tiene que ser construido de una manera, ¿verdad? Orgánica. El piso tiene que tener las varillas que van a sostener la cantidad de pisos que vas a levantar. Si le pones solamente metal para un piso y le construyes 4, vas a tener problemas. Por eso es mejor tener un plano claro y eso es lo que hace la enseñanza confesional. Entonces yo les animo. Esto es más allá de... Y una de las cosas lindas que quiero decir es, he venido a hacer este taller en nombre de CBTS, en la casa del SRL, porque ni Héctor ni yo estamos interesados tanto en la parte institucional como sí en el hecho de que se enseñe y se trabaje de una manera bíblica para que las iglesias sean sólidas. Y entonces la clave es tomar estas cosas y construir de una manera sistemática. Así que mi recomendación es busca un currículum en un seminario que pueda tener una inclinación completamente confesional para que no pase lo que Héctor nos contaba hace un ratito, ¿verdad? En su propia experiencia. Voy, pero de pronto me encuentro con un profesor súper bueno, bien alineado, y tengo este otro que tengo que tolerarlo, porque no es parte de nuestra fe. Y tengo este otro que... Y entonces, en toda esa forma en la que eso es lo que tenemos como iglesias hoy. Iglesias que dicen, soy reformada, pero cuando tú le ves la carrocería, tiene el motor de una marca y la carrocería de otra. Y tú dices, ¿pero qué pasó ahí? Bueno, eso fue lo que le enseñaron. Y lo que queremos y lo que tenemos que tratar de hacer es ser completamente consistentes en nuestro sistema doctrinal. Donde hay huecos, nos caemos. Y es lo que no tiene que pasar. Así que, hermanos, abierto completamente el SRL, abierto completamente CBTS, para que puedan ¿verdad? Contactarnos, buscar para poder guiarles en un proceso sistemático. ¿Sí? Yo tengo el privilegio de ser el director del programa en español de CBTS y entonces estoy a la disposición de ustedes para eso. Héctor, querido. El problema para aportar a lo que estabas comentando, como para mí aceptado, es el hecho de que a veces enviamos a los hermanos que están en proceso, que estamos identificando, que estamos entrenando, y terminamos enviándolos a estos seminarios. Que aprendan. Una de las cosas que me movió a tener una educación, a proveer, ¿verdad? En este momento no nos conocíamos todavía, pero que nos mueve a traer la CRL precisamente, que pudiera yo supervisar qué se está enseñando y que no termine en un Frankenstein. Exacto. Porque por la misma experiencia que uno ha tenido, que uno dice, no puedo exponer porque a lo mejor uno ha caminado más y ya uno está más sólido en la fe y estas cosas no te van a influenciar de una manera equivocada, a pesar de que siempre hay su rastro y demás, pero uno quiere cuidar también a sus hermanos más jóvenes para que no pasen todas las angustias que nosotros terminamos pasando. Exacto. Eso, y esa es la meta. Realmente, hermanos, yo he llegado a una convicción con respecto a eso. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto que lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Es como si estuviera recibiendo un paquete completo y se lo está poniendo en las manos y le dice esto. Yo tengo la convicción de que la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hombres, a los plantadores de iglesias, a los pastores en potencia,
tiene que ser un acuerdo doctrinal que se los ponemos en las manos y luego les decimos, es tu deber revisarlo con la Escritura. Pero mi deber es enseñarte este cuerpo de doctrina consistente como yo lo recibí. Entonces, no es fe ciega, pero es una fe confesional, donde tienes un paquete completo que el que lo recibe tiene que comprobar si eso es bíblico, pero el que lo da no tiene que ponerlo en cuestionamiento. Bueno, yo te voy a hablar de 20 posturas para ver cuál es la que tú eliges. Eso no es lo que Pablo le dice a Timoteo. Esta es la postura, esto es lo que la Biblia enseña. Tú tienes la Biblia abierta y compáralo. Si eso no es así, no lo creas. Pero esto es lo que creo que la Biblia enseña y entregárselo de una manera confesional. Así que quiero animar y aprovechar este espacio para decirles que hay un grupo de pastores aquí en los Estados Unidos que estudian todos los martes la confesión de fe. Y entonces están estudiando la confesión, les he dado esto antes a ellos, y la idea es que si tienes tiempo los martes por la noche, yo 8:30 de la noche hora de Orlando, la idea es juntarse y poder estudiar. Y así, hemos estado llevando esto de esta manera, están ya en el capítulo 5. Yo empecé dándole las herramientas el año pasado y ellos han ido perseverando, haciendo. Les dije que quiero de vez en cuando estar allí para motivar para lo que se está haciendo, tocando algún tema, metiéndonos en alguna frase particular, pero ¿cómo vamos a levantar iglesias bíblicas? ¿Cómo vamos a fortalecer la comunión, la plantación de iglesias, la formación de hombres? Solamente lo podemos hacer cuando realmente nosotros tengamos una unidad doctrinal. Y para que eso pase, tenemos que trabajar en esto, sentarnos a mirar estas cosas, pensar en estas cosas. Por eso yo estoy agradecido de ver a cada uno de ustedes aquí sentados, tomando esto que no es fácil. Es más fácil hablar de cosas, finanzas y cómo ser exitoso en esta vida. Sentarte a hablar de hombres muertos es medio complicado. A mostrarte herramientas que ni siquiera están traducidas al español todavía es complicado. Pero sentarte a pensar en eso es abrir una puerta a algo que realmente creo que es el futuro. Hermanos, déjenme darles una palabra de exhortación. Los Estados Unidos, según la visión de todo el mundo, está en decadencia también en la vida de la iglesia. He escuchado a algunos hombres dando reportes de que los seminarios teológicos todos van a dejar de existir y se van a volver seminarios hacia el sur del mundo, donde de allí vamos a enviar hombres de regreso a reconstruir todos esos museos que van a quedar aquí. Me duele escuchar eso, pero también sé una cosa. Si eso es el pronóstico pesimista, eso no tiene que ser necesariamente así cuando hay hombres que claman por un verdadero avivamiento, haciendo lo que tienen que hacer en ese avivamiento. Clamar al Señor para que su palabra se convierta en la base de una verdadera reforma. El problema es que la gente no está interesada en eso. La gente está interesada en la foto, en estar en la conferencia, en estar en el taller, en estar con los maestros de moda, no en sentarnos a hacer nuestro trabajo, a fajarnos con un libro abierto y pensar, esto es increíble, esto es de ayuda, esto es de bendición, y en vez de tener reflectores y cámaras y cosas grandes, sentarnos a ayudar a que cada pastor pueda caminar como tenemos que ir. Cuando tú eres un buen estudiante en el colegio, tú puedes tener la sensación de yo me encierro solo, trabajo solo, hago mi trabajo y avanzo. Pero si tú tuvieras una visión más comunitaria, dirías, yo ya entendí este problema, pero ahora me voy a sentar con todos. Vengan muchachos, todos los que no entendieron el ejercicio 4, vengan a mi casa que los espero, se los voy a explicar. Tú podrías estar de vacaciones, tú podrías estar durmiendo, viendo una película, pero el hecho de querer ayudar a que otros crezcan en lo que tú estás, es lo que hace que no haya un buen estudiante simplemente, sino una clase excelente. Y a veces no hay eso. Este país es caracterizado por la individualidad. No te metas en mi espacio personal. No te metas en mi vida. No me preguntes muchas cosas. No te metas con mi familia. No te metas con mi iglesia. Yo sabré cómo hago. Es todo lo contrario a los principios del Evangelio. Y por eso tenemos que pelear contra la cultura. Y les vuelvo a repetir. He escuchado el pronóstico y no estoy seguro de que lo creo ni que estoy dispuesto a simplemente cruzarme de brazos y decir, bueno, vámonos a Europa y a otros lugares del sur del mundo donde sí está la obra de Dios, ¿verdad? Vibrando. Ojalá Dios levantara hombres como ustedes en todos los estados y que se hicieran reuniones como estas, que no hay cámaras, ni fotos, ni lo que sí hay es sentarnos a decir, hermanos, hay una preocupación real
No podemos seguir caminando en modelos inconsistentes de teología. Tenemos que buscar nuestra fe. No es ser sectario, es querer sembrar correctamente lo que nosotros queremos cosechar mañana. Yo estoy agradecido, y perdónenme por lo que voy a decir, por ministerios como Endos y todo eso. Pero esos existen porque no hay pastores de la misma fe y práctica trabajando juntos. Porque si estuvieran, no habría lugar para esos lugares, ni para esas cosas, ni para ese tipo de eventos, donde tienes que agrupar gente que tiene diferente doctrina bajo el mismo ideal de vamos a plantar iglesia. Yo tengo una pregunta, ¿y cómo la vamos a plantar si tú eres presbiteriano y yo soy congregacionalista en mi eclesiología? ¿Y cómo vamos a plantear esta política si tú crees en el bautismo de infantes y yo no? ¿Cómo lo vamos a plantear si yo creo en el principio regulador y tú no? ¿Cómo lo vamos a plantear si yo voy a decir desde el púlpito hay que guardar el día de reposo porque es parte de la ley moral que está vigente y tú vas a decir todos los días son del Señor? ¿Cómo vamos a plantar iglesia así? Me hablaba uno de los hermanos ayer, el hecho de escuchar a hombres que tienen lugares de importancia hoy y que están en nuestras conferencias, diciendo cosas como las confesiones de fe no sirven para nada. El día del Señor, eso es una tontería, todos los días son del Señor. Esos son los que predican en nuestras conferencias. Ese es el tipo de vitamina que le damos a nuestros miembros. Y después nos preguntamos, ¿por qué no avanza nuestra reforma? Porque tenemos una mezcla tóxica de enseñanza en las venas de nuestra gente y en nuestra propia mente. ¿Cómo se cambia eso, hermano? Dejando el prestigio, dejando las luces y tomando tiempo como este. Yo se los digo delante de mi Señor. Estoy tan agradecido por los vuelos que tomaron para llegar aquí, por la carretera que hicieron para llegar aquí, porque han dejado seguramente su trabajo, las ocupaciones que tienen para estar aquí y sentarnos a hacer algo que no es popular, que no es popular. Si hiciéramos este mismo taller en Ecuador, tuviéramos 100 personas. Si lo hiciéramos en Europa, como lo hice hace unos días, tuvimos 50. Lo hacemos en los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra de la libertad. Y hay que convencer a la gente que por favor cancele una actividad en su iglesia para que pueda venir a estar estudiando algo como esto. Algo pasa. Yo tengo el privilegio de verlo porque yo viajo por todos lados. Pero hermanos, no tiene que ser así. No tiene que ser así. La historia puede ser diferente. Pero la historia demanda de hombres dispuestos a perderse y que su nombre se olvide con tal de que no sea un estudiante excelente, sino una clase excelente. Yo quiero animarles con esas palabras. Yo tengo el anhelo de seguir convocándolos a reuniones y a cosas donde podamos estudiar y sentarnos a hablar y hacer preguntas, y todos estamos aprendiendo. Algunos hemos tenido la dicha de quizás caminar del lado de otros que caminaron antes que nosotros, pero tenemos todos que aprender y todos crecer, y yo anhelo que realmente en el mundo hispano de los Estados Unidos, que cada vez más grande, hayan iglesias que puedan ser un referente y que trabajan juntas para la gloria de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. ¿Alguna pregunta final en esta mañana? Nada más un comentario con esto que acabas de decir. Te hablaba ayer de personas, pastores que yo he conocido que se volvieron a presbiterianos. Nunca vieron eso. Ellos eran bautistas por muchísimos años, pero ellos nunca. Y me pregunto, ¿dónde se perdió esto en la historia? Es impresionante. Impactante para mí. Gracias al Señor. Sí. Bueno. El grupo de pastores que están estudiando los martes, las últimas 7 reuniones las tenemos grabadas en YouTube. Qué lindo, las vi ayer, vi el playlist. Gracias. Después las ponemos en algún canal. Perfecto, se puede abrir alguna cosa para poder tener, y la meta es eso. Bueno, ojalá eso se transportara a todos los Estados Unidos. Invitemos gente que quiera ser parte de eso y estudiar. No hay nada más que estudiar. No sé si ya lo compartiste, pero sería bueno el proyecto que tienes del próximo taller, para que todos al menos lo tengan en la mente y vayan
Sí. Uno de los talleres, el que di en Europa la semana antepasada, se llama Las llaves del reino de los cielos. Le pusimos orden y gloria. Tiene que ver con eclesiología práctica. Entonces me encantaría, y otra vez, así como esto, que a veces alguien dice, pero yo estudio la confesión de fe 1000 veces. Sí. Espero que después de ver esto uno diga, oye, voy a tener que volverle a enseñar. Pero por el otro lado pasa lo mismo con eclesiología. La eclesiología requiere ser explicada de una manera cuidadosa para poder ser consistente. Y tengo todo el anhelo de que el año que viene vamos a hacer un taller sobre orden y gloria aquí en los Estados Unidos. Lo que se me ocurrió fue que si quieren ir a dar una vuelta a Kentucky, puedo encargarme de recibirlos allá y poder hacer la clase en el aula del seminario, para que puedan conocer el seminario, estar con nosotros allá, y así también capaz nos vamos al Arca, si no han ido al Arca, o al Museo de la Creación, que están ahí mismo, y organizamos para hacer una salida así, pero encargarme de recibirlos allá, hospedarlos, y pasar el tiempo juntos estudiando un tema como este. Así que si se animan a hacerlo así, lo hacemos, y si es mejor hacerlo en una iglesia local, donde todos nos quede más cerca, también estoy súper dispuesto a que se pueda reproducir esto mismo que hicimos aquí en otros lugares de Estados Unidos. Hablamos ayer, se tuvo que ir hoy Andrés, ¿verdad? Temprano, pero hablamos con Andrés el deseo de hacerlo en Georgia, de ver, hay pastores allí que quizás hay algo que se pudiera hacer. Hermanos, yo estoy simplemente prendiendo un fosforito y tratando de ver si hay hojas secas que puedan encenderse en fuego. Y entonces, todo lo que requiera, esfuerzo que requiera, estoy dispuesto a hacerlo. Pero tenemos que poner de nuestra parte y decir, vamos a comprometernos a hacer algo así. Entonces, podríamos verlo. Me encanta la idea de hacerlo en Kentucky. Sé que eso incurre un gasto de tener que volar hasta allá, etcétera. Pero quizás podríamos considerarlo. O el hecho de hacerlo en alguna otra parte. Hoy lo hicimos en Orlando. Capaz lo hacemos cerca de Fort Lauderdale, o lo hacemos en Chicago, o lo hacemos en otro lugar donde podríamos estar y compartir tiempo y ser recibidos, ¿verdad? Por hermanos, por las iglesias. Hermanos, ojalá yo pudiera tener una pantallita y mostrarles el futuro. Pero lo he visto en tantos lugares, el hecho de que lo que empieza chiquito, en una verdadera comunión por la fe, se puede convertir en algo muy precioso, en donde hay pastores hispanos que quieren hacer las cosas bien con respecto a la sana doctrina. Pastor, yo creo que y pues exhorto a todos los que están aquí, que no están en el grupo de los martes, eso sería un buen inicio, porque pues ahí estamos, como el pastor dice, usando las herramientas y todo que él previamente nos enseñó y que lo que vimos acá. Entonces, los que puedan y quieran, simplemente dejen saber para compartirles el link, para que podamos compartir en la reunión. Pero solamente sería, hermano, sería bueno aclarar para que todos sepan, el hermano administrador de la cuenta, No, Miguel, perdón, Miguel. Sí. A ver, estamos los dos, ¿no, Miguel, Miguel? sí, Estamos sí. los dos. Los que gusten involucrarse. Yo me involucré en el grupo gracias al pastor Jorge hace unos 5 o 6 meses aproximadamente. Hermanos, wow. Sí, por el Señor. Que el Señor nos ayude a seguir. Estoy abierto a todas las sugerencias de ustedes. Así que podríamos hacerlo, si ustedes se animan, podríamos hacer uno más cerca y el otro lo hacemos tipo clase en Kentucky. Podríamos hacer, la idea es organizarnos y ver si podemos llegar y tener 3 días. Llegar un día y aprovechar esa tarde-noche, tener el otro día de clase y tener otro día de clase en la mañana y quizás aprovechar la tarde. Si hay cómo y se quieren quedar al culto de la iglesia del Dr. Waldron, son más que bienvenidos y poder tener la experiencia de también ver una iglesia, ¿verdad?, que tiene muchos años en la Reforma, y quizás eso también es un vistazo a decir, wow, así es como se ve, y quizás eso ayude mucho a poder entender. Pero vamos a organizarnos con tiempo. Yo estoy encantado. Si uno está dispuesto a escuchar, yo estoy dispuesto a venir. Y si son más, pues para mayor felicidad estoy dispuesto a poder estar aquí y poder hacer algo así, que creo que puede ser de gran beneficio. Hermano, si me permite, gracias de parte de nosotros por todo lo que está haciendo. No sé, hermano, no sé si antes de que concluyamos, ¿les parece que oremos por el hermano? Por el hermano Jorge. Estos proyectos y todo lo que está haciendo. Interceder a Dios por
Amén. Gracias. Gracias. Vamos. Y yo quiero compartir algo. También para la próxima vez, para los que no sepan, este tipo de eventos que el pastor propone, lo hace con tu recurso propio. Entonces, si vamos a hacer algo, quiero que consideremos todos los que participemos, al menos sustentar un vuelo, porque pues donde vayamos a hacer el evento, alguien lo puede hospedar y lo puede sostener, o sea, soportar mientras están en la recepción. Pero una cosa que sí se debe salir del bolsillo de alguien, y normalmente sale del bolsillo de él, es el vuelo, ¿no? O sea, llegar al sitio donde va a ser el evento, el taller. Entonces, para que si podamos hacer vayamos haciendo una unidad entre nosotros, pensar de que la próxima vez todos participemos en cerrar al menos el vuelo para que Esas son, sembrar es parte de los términos que hay que reformar, hermano. Bueno, Oye, ¿qué le parece? ¿Qué le parece, hermano, si oramos y le damos gracias al Señor? Para mí ha sido un honor inmenso poder estar con ustedes compartiendo esto, y otra vez valoro muchísimo el tiempo de ustedes viniendo. Tengo aquí, traje algunos libros, los que me pudieron entrar en la maleta. Tengo más de estos aquí en la Florida. Entonces, si quieren, podemos darle prioridad a los que están de afuera y les damos estos. Tengo muchas copias de esto en la casa donde siempre llego, aquí en India Atlantic. Dios mediante vengo en menos de un mes. Así que puedo traerles al resto que me faltaron, los que no tienen este libro. Y de estos tengo el comentario a la primera confesión y a la segunda confesión de fe. Tengo 2 de la primera y de la segunda 1, pero está abierto también. Quiero que ustedes puedan sentir libres de tomarlos. Son gratuitos. No quiero, ¿verdad? Decimos, patas y puñetes, decimos allá. Pero de estos tengo más y de estos puedo traer más, porque son los libros, gracias a Dios, estos fueron publicados por la editorial nuestra y fueron impresos en pasta dura en Ecuador. Así que eso es una ventaja, en diferencia de lo que está en Amazon. Pero de estos de aquí sí tengo más y los tengo con mucho gusto para poder regalarlos, porque son herramientas que realmente hay que usarlas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar entonces. Miguelito, ¿quieres dirigirnos o qué hacemos? Vamos a orar por Señor, Padre nuestro, te damos gracias. Estamos tan agradecidos, Señor, por esta gracia que se manifiesta, Señor, de manera tan abundante, Señor. Nosotros reconocemos nuestra indignidad y que solo por los méritos de Cristo, por nuestra unión con Él, por ese vínculo maravilloso, Señor, podemos disfrutar de todo esto. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por este taller. Te queremos dar gracias, Señor, por tu siervo, nuestro hermano, amigo y pastor Jorge Rodríguez, Señor. Tú lo has llamado, Señor, a un ministerio, a un proyecto, Señor, en el cual Él requiere, Señor, de tu fuerza, requiere, Señor, de ti en todos los aspectos, Señor. Él tiene una familia, una esposa, unos hijos, una iglesia, Señor, que muchas veces, Señor, deja atrás a tu cuidado, Señor, y que muchas veces se sacrifica por tu causa, por tu reino, Señor. Oh Dios, te pedimos que tengas cuidado de ellos, Señor, que cuides sus corazones, que cuides de su familia, que cuides de su iglesia, Señor. Padre, y que seas tú, Señor, bendiciendo cada esfuerzo, Señor, que Él hace, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias por Él, Señor. Gracias por la obra que tú estás realizando a través de Él, Señor. De esa semilla, Señor, que está siendo plantada, Señor, porque este evangelio no son las opiniones de los hombres, sino tu palabra, Señor, la que está haciendo por estos medios plantadas, Señor, en los corazones de la iglesia, de tus siervos, que esta germine, Señor, y que esos pronósticos que se tienen con relación a esta nación, Señor, tu soberana voluntad, Señor, no se concretice, sino que tú enciendas, Señor, por medio de esto una luz, Señor, que se acrecenta y que se aviva, Señor, por medio de estos recursos, Señor, para que tu iglesia, nosotros intercedemos por la iglesia hispana en esta nación, Señor, tal vez contrario al derrotero de las iglesias angloparlantes, Señor, nuestras iglesias sean, Señor, avivadas en tu palabra, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Oh Señor glorioso, todo esto te pedimos. Pidiéndote también que seas con el hermano en el viaje de regreso a la casa, también para los hermanos que van a diferentes lugares distantes a tomar vuelos, Señor, que ellos vayan con ánimo, Señor, con deseo de comunicar, transmitir todo este conocimiento y hacer uso de estos recursos, Señor, para bendecir a tu pueblo, para cuidar, para pastorear, Señor, con determinación, Señor, aquellos que te has puesto bajo su cuidado, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelo en gran manera, Señor. Oh Padre, gracias. Todas estas cosas te las imploramos en el nombre bendito, glorioso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomarnos una fotito final. ¿Qué les parece? Fotito final. Yo creo. ¿Puedo poner el trípode para la foto? Sí, claro que sí. Sí, sí. Que no me haya bloqueado. Tengo que sacarnos una foto para mandarle al doctor Waldron. Yo tengo este. ¿De quién es? Este no lo- Hermanos, recuerden que yo tengo más de estos Muchas sin gracias. problema. Con muchísimo gusto los comparto. La idea es que puedan ser usados por hombres que están estudiando la confesión. Esto es volumen 1. Hay otro volumen. El 2. Yo lo voy a apuntar. Sí, ese es el comentario de la primera confesión. Y este es el comentario de la segunda confesión. Ese es el de la segunda Y confesión. hermano, yo sé que se acabó preguntas y respuestas, pero tengo un amigo pastor que es Nico